secuencia fue más o menos la siguiente. El día viernes, comienzo del fin de semana largo, tomamos conocimiento por un comunicado inicialmente de AOITA y un audio enviado por AOITA respecto de la decisión de un paro por tiempo indeterminado porque la empresa de transporte urbano de pasajeros de Río Cuarto, SAT, había abonado los sueldos, pero no había pagado los aumentos que por convenio habían acordado con las patronales del transporte. Casi de manera simultánea, la empresa envió un comunicado de prensa advirtiendo lo mismo. Esto hizo que la municipalidad el viernes a media mañana, 11 de la mañana, se lo contamos aquí en el programa, intimase a la empresa para que recompusiese el servicio. Rápidamente lo hiciera, cosa que no ocurrió. El sábado a la mañana, el viernes, mucha gente trabajó, porque el Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicio había sugerido abrir las puertas de los comercios el viernes. Mucha gente se tuvo que ir al trabajo caminando. El sábado a la mañana, en distintos medios de comunicación, entre ellos La Gospel, en el programa de Pablo Callejón, Julio Titarelli advertía que la situación era tan crítica que podrían, por un lado, ir a la quiebra como empresa, y ello implicaría que no firmarían el acuerdo para la concesión del servicio de transporte por el que compitieron con otra empresa de la provincia de San Luis y una tercera que fue rápidamente descalificada. En esa secuencia pareció haber una acción, desde nuestro punto de vista, no tenemos información, solo lectura periodística, muy planificada de determinaciones. Un gremio que va al paro por 72 horas, después lo levanta sin que se haya depositado la plata, solo como gesto de buena voluntad. Y un empresario que sale a decir, si el Consejo y el Departamento Ejecutivo no me dan lo que pido, no vamos a firmar el contrato, y se queda sin servicio definitivamente la ciudad de Río Cuarto de transporte urbano de pasajeros. Vamos a escuchar lo que decía Titarelli el sábado por la mañana en nuestra radio, en La Gospel, con Pablo Callejón en Póster Central. Estamos en un límite. Nosotros, el 31 de mayo se abrieron los primeros sobre licitación. Cuando nosotros presentamos la parte económica, había que presentarlo 2 meses antes, se presentó hasta el 31 de marzo. Desde el 31 de marzo hasta la fecha, el país cambió y la situación económica cambió. Hoy, si hubiera apertura de despliego, hoy la empresa no estaría en condiciones de presentarse. No tengo duda. La empresa de Puertas para Adentro tiene 97 accionistas. ¿Sí? El directorio al cual yo presido, la sociedad, le ha dicho que si la empresa no es sustentable, no podemos seguir funcionando el transporte en la ciudad de Río Cuarto. Entonces nosotros también nos debemos a una sociedad que realmente hoy pedimos operar, no pedimos ganar plata, pedimos operar. Se imaginen que un colectivo hoy cuesta 160, 170 mil dólares, a 150 son 25 millones de pesos. El pliego nuevo establece 55 unidades, donde tenemos que comprar 5 unidades y media por año. ¿Se imagina dónde va a sacarle plata a la empresa para comprar? Ahora las organizaciones y en el Consejo Deliberante, uno escucha cada vez que planteamos estos datos o esta realidad, lo que dicen es, no creen demasiado en los números. En general dice, la empresa los infla para después sacar, si piden 100 para sacar 70. Bueno, lo que pasa es que eso es un problema político, Pablo, acá en la ciudad de Río Cuarto. En Córdoba, Rosario y Santa Fe aumentó el boleto de un día para otro 85 pesos. ¿Y usted escuchó algún ruido en el Consejo Deliberante? Se trató y todo y salió el boleto. En Colonia Carolla, Jesús María se fue a 6 pesos y le duplicaron el subsidio. Podemos decir, es una ciudad chiquita, sí, pero tienen 2 ómnibus para en Colonia Carolla, 2 ómnibus Jesús María. ¿Sí? Hoy acá tenemos el 37% menos de pasajeros pre-pandemia y estamos funcionando con el 90% de las unidades. Bueno, ahí estaba la descripción que hace el propio Titarelli. Una lectura más antes de ir a la entrevista coordinada. Es cierto que entre marzo y esta fecha o el mes pasado hubo cambio de ministro, la inflación que estaba en el 5 pasó al 7, pero es Argentina, es el país. No es muy distinto el escenario
de lo que veníamos planteando. Y es una lógica, una ecuación que cada empresa, nos adaptamos, todas las empresas se adaptan a esta realidad. No es que salen a plantear, no, bueno, ya no juego más, me cansé, no juego más. Voy a tomar contacto junto con Florencia Garza con Marcos Curleto, que es concejal, integrante de la comisión adjudicataria de la prestación del servicio, porque entre otras cuestiones, Tintarelli dijo que si no le daban lo que pedían, no iban a firmar el contrato con la municipalidad. Bueno, ¿se puede convocar a la otra empresa en esta circunstancia? ¿Qué opina de esta situación? Saludamos a Marcos Curleto. Marco, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo, Florencia? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muy bien. Una primera lectura respecto de lo que ha pasado durante este fin de semana con el transporte urbano de pasajeros. ¿Qué opinión le merece? Me parece, la verdad, un show patético al que asistimos, donde parece estar todo muy forzado y muy actuado, y donde quien termina sufriendo las consecuencias, como siempre, es el usuario del transporte urbano, que en el caso de Río Cuarto, como se ha dejado tan abandonada la situación y como se tiene una concepción tan mediocre del abordaje del transporte público, solo afecta a la gente de menores recursos, pero como siempre hemos dicho, una ciudad desarrollada, una ciudad que quiere tener un buen plan de movilidad urbana, el transporte debería ser un medio de comunicación, de inclusión, de integración social que usará todos los sectores de la sociedad. La gente que tiene la posibilidad de moverse en otra cosa, dice, bueno, otra vez el papelón de siempre, convoca una licitación y ahora están a punto de tener que pedir disculpas. El que no tiene para moverse en otra cosa, la verdad que lo está sufriendo. Esa es la realidad. Da mucha bronca y mucha impotencia, Guillermo, porque todas estas cuestiones que hoy saltan, las advertimos antes de la discusión del pliego, durante la discusión del pliego y cuando se discutió en la comisión de adjudicación. Y nosotros advertimos que la empresa tenía serios problemas económicos, que fue incluso el principal argumento por el cual el oficialismo terminó dándole la preadjudicación a la empresa SAT. Lo decía el propio informe económico de la Secretaría de Economía, que se había pedido como colaboración para analizar la oferta económica de las empresas. Decía que tenía un saldo interanual de ventas negativo entre el 2020 y el 2021 del 89%, producto de la pandemia, pero estaba eso. La otra empresa de San Luis había sido rescatada en San Luis en el contexto de pandemia. La de Río Cuarto había sufrido esta pérdida. Bueno, no se explica por qué se insistió y se le adjudicó a la empresa, que ahora parece no querer aceptar el servicio si no se le dan las condiciones que exigen. Marcos, ¿usted no le cree a la empresa que usted cree que fue una acción coordinada entre empresa y gremio para presionar al Ejecutivo? Mira, Guillermo, yo no soy un necio. Vos lo dijiste un ratito antes de pasar la comunicación conmigo y yo coincido. Esto es Argentina, cambiaron las condiciones económicas, hay una inflación galopante, hay una situación con los combustibles, con los vehículos y demás, que seguramente hace muy difícil la situación a cualquier empresa de transporte del país. Pero la situación de Río Cuarto es particular. Y la situación de Río Cuarto es particular porque hasta hace 3 meses era la mejor empresa del mundo, con una situación financiera, según el oficialismo y según el propio Tintarelli, excelente. El mismo Tintarelli, previo a la votación del pliego de licitación, decía que con ese pliego el servicio iba a ser mejor, iba a poder funcionar, iba a andar bárbaro. Ahora no sabe cómo va a prestar el nuevo servicio. Entonces es muy difícil creerle. Es muy difícil creerle al gobierno y es muy difícil creerle a la empresa que hasta hace un par de semanas atrás convocó, que incluso no nos invitaron a nosotros, a una presentación con bombo y platillo de lo que iba a ser el nuevo servicio, cuando ni siquiera estaba el contrato en el Consejo. O sea, una sumatoria de prolijidades y de cuestiones que hacen muy difícil creerle a los interlocutores. Y ni hablar del operativo, que para mí ha sido justamente eso, un operativo prensa para presionar, más allá de que pueda haber una situación real donde hay que ajustar tarifas, y esa es otra discusión. Se encaró con una nota presentada al Consejo pidiendo que se diéramos autonomía, es decir, el Consejo Deliberante de Río Cuarto, ciérrenlo, vamos a resolver con Córdoba, vamos a poner el precio de Córdoba, la tarifa de Córdoba, que es una ciudad 10 veces más grande que Río Cuarto, con lo cual las dimensiones, la logística,
y las necesidades son totalmente distintas, pero además le cedemos la autonomía política, que resuelva la tarifa de manera automática lo que resuelva Córdoba, algo insostenible desde cualquier punto de vista. Eso pedía la empresa y pedía que se cambiara en el pliego. Y ellos mismos habían aplaudido cuando nosotros votamos en contra. Días después salen un par de notas periodísticas en algunos medios hablando de la situación, de la mala situación del sector, de las complicaciones, etcétera, etcétera. Viene el paro, viene el arreglo, todo muy forzado. La verdad que a veces da la sensación de que nos toman el pelo. Marcos, en esa reunión, contanos bien, digamos, cómo se trató en el Consejo Deliberante esta nota que había pedido la SAT en relación a cómo se maneja el transporte en Córdoba, en qué quedó y cuál fue la postura del oficialismo, esto claramente antes de este paro. Bueno, en realidad dio la lectura de la nota el presidente de la comisión, Miguel Alonso. Escuchamos atentamente, lo leímos ahí en conjunto y el planteo nuestro fue totalmente tajante, es decir, no había ninguna posibilidad de discutir semejante barbaridad. Primero, insisto, porque cedía o pretendía que cediéramos nosotros nuestra facultad política y soberana como Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto al Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Y segundo, porque estaba planteando una empresa que supuestamente había sido elegida por su solidez económica frente a la propuesta de San Luis, que a todas luces era superior en términos de propuesta, y lo dije siempre, con combustibles no fósiles, con coches 0 kilómetros, con coches con aire acondicionado, con instancias de inclusión, porque todas las líneas iban a tener un coche inclusivo para las personas con movilidad reducida. A todas luces la oferta de San Luis era superior a la que presentaba la SAT. Sin embargo, se agarraron de una cuestión económica que incluso el propio informe, como digo recién, no les daba, pero bueno, se agarraron de eso para sostener que era la razón por la cual elegían. Y estaban pidiendo, antes de que se firmara el contrato, antes de que ese contrato llegara al recinto del Consejo Deliberante, la escupidera diciendo que no tenían más margen de funcionar, que necesitaban actualización de tarifa, e insisto con este planteo totalmente inverosímil de que podíamos ceder la potestad de definir la tarifa de un servicio público a otro Consejo Deliberante. Sí. Bueno, y acá hay dos opciones, ¿no es cierto? Solamente pareciera aumentar el subsidio para la SAT o aumentar el boleto. ¿Ustedes ven inevitable una suba del boleto? Bueno, veremos con qué avanza el oficialismo, que hasta ahora no le ha importado nada y avanzó en todo. Avanzó en preadjudicar un pliego de licitación que no había forma de justificarlo, avanzó y lo adjudicó. Entonces, la verdad que es como que vivimos en un mundo paralelo, el oficialismo respecto de lo que por lo menos marcamos. Bueno, el oficialismo y Pablo Carrizo, que fue el otro miembro de la comisión, porque también avaló esto, y también tendrá que hacerse cargo de lo que votó, lo que firmó. Pero digo, vemos realidades muy diferentes, entonces seguramente habrá que hacer una actualización de tarifas porque hay inflación en la Argentina, eso no tiene discusión. Lo que no se puede seguir avanzando en actualizaciones sin discusión de la cuestión de fondo, ni en aumentemos subsidios, porque resulta que la empresa San Luis no puede venir a operar acá porque en San Luis le dan más subsidios los que se dan en Río Cuarto. Ahora la empresa de Río Cuarto, que tenía esa ventaja comparativa, está pidiendo más subsidios. Entonces, ¿en qué momento nos mintieron? Por lo menos blanqueen, ¿no? ¿En qué momento de todo este acting que ha hecho el oficialismo en la empresa nos mintieron? Nos mintieron al principio cuando dijeron que iban a licitar para que hubiera competencia, nos mintieron cuando nos dijeron que el pliego era bueno, nos mintieron cuando nos dijeron que la empresa de Río Cuarto era mejor que la de San Luis, nos mienten ahora. ¿En qué momento? En algunos nos mintieron. Bueno, que salgan, lo digan, lo blanqueen y le pidan disculpas al usuario colectivo de Río Cuarto, que está sufriendo hace más de 2 años un servicio de muy mala calidad, y los tironeos y las situaciones políticas. Lo he escuchado citar, le dice, hay cuestiones políticas. Claro, hay un acuerdo político entre él y el gobierno municipal que ha permitido que toda esta pantomima tenga este devenir histórico de hace 2 años para acá. Esa es la situación política. Nosotros, como consejeros de la oposición, claramente hemos hecho política porque es lo que nos toca hacer, que es defender al usuario y plantear una mirada sobre la movilidad urbana y sobre el transporte público de la ciudad.
Estamos dialogando con el concejal de Juntos por Río Cuarto, Marco Curleto. Intentamos hablar con el presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, Miguel Alonso, y nos envió un mensaje que dice: hay que hablar con alguien del Ejecutivo, o sea, no quiere hacer declaraciones del tema transporte, ya que desde el Consejo estamos a la espera que se firme y envíe el contrato de concesión, y por la ordenanza del pliego es la autoridad de aplicación quien evalúa la solicitud de actualización de tarifa y el Consejo quien la fija. ¿Qué rol le cabe? O sea, ¿qué puede o qué debe hacer el Consejo frente a este escenario, Marcos? Bueno, a ver, Guillermo, está claro que el tema puntual que surgió en las últimas horas es un tema que tiene la manija para resolverlo el Ejecutivo Municipal. Yo creo que Miguel Alonso está cansado de atajar los penales ajenos, digamos. Otros hacen el penal en el área y él tiene que poner la cara en la comisión del Consejo. Yo tengo buena relación con el concejal Alonso, más allá de que no he coincidido en casi nada de lo que ha sido el debate en este sentido del transporte y obviamente no coincidimos cuando se fue el análisis de la licitación en la preadjudicación. Pero yo también el viernes escribí, cuando me enteré de la noticia, le escribí a la subsecretaria de Transporte si era cierto, porque vi una noticia en una página por ahí no oficial, o en un medio de comunicación no tradicional, de estos medios digitales. Le mandé la noticia preguntándole si esto era cierto y qué iban a hacer. Me mandó un mensaje, no alcancé a leerlo porque lo eliminó, y la verdad que no tuve más respuesta. Entonces yo creo que tampoco saben muy bien qué hacer. Y a la media hora, 40 minutos, salió el comunicado de que se intimaba a la empresa. Fíjate vos, Guillermo, este detalle. La licitación pedía que las empresas que se presentaron no podían tener una sola sanción en su historial de prestación de servicio. En Río Cuarto la SAD estuvo 2 años casi sin prestar servicio, por lo menos sin prestar el contrato que está aún hoy vigente en su totalidad. Con lo cual hubiera meritado mínimo una sanción, un llamado de atención, algo. Se presentó con un certificado de la subsecretaría de Transporte que decía que jamás había sido sancionado. Ahora, antes de asumir el servicio, cuando ya está otorgada la licitación, lo intiman. Es raro. Insisto, en algún momento de este tema nos mintieron. ¿Qué pasaría si se concreta la amenaza de Titarelli y dice, bueno, si no nos dan otras condiciones, la concesión en los términos que fue otorgada no la vamos a firmar, no vamos a firmar el contrato? ¿Se podría apelar a la otra empresa? ¿Existe esa alternativa? ¿Qué dice el pliego? ¿Puede renunciar la SAT a no asumir la concesión habiendo sido adjudicada? Yo entiendo que sí. Entiendo que se puede convocar a otra empresa o se convocará otro nuevo proceso de licitación. Mientras tanto se perdería un tiempo valioso, recursos humanos, recursos económicos, y mientras tanto, insisto, alguien tiene que dar la cara y pedirle disculpas al usuario. Y más que la empresa, que ya Titarelli lo hizo en la radio, la verdad que, bueno, sabrá el usuario si le cree o no le cree, si le alcanza o no le alcanza, pero yo creo que es el Ejecutivo Municipal, porque es el que nos ha sometido a esta locura de discutir un cambio en el servicio de transporte que no era tal, y que deja a las claras con esta situación que fue un engaño, que fue una salida política, una situación complicada donde la gente estaba muy enojada con la empresa, muy enojada con la municipalidad porque había empezado a otorgar subsidios que antes no otorgaba, obligado por un acuerdo, un pacto fiscal, eso también hay que decirlo. Todos los municipios tuvieron que empezar a hacer aportes y demás, pero bueno, con un servicio muy deficitario, y nadie se hace cargo. Siempre la responsabilidad es de otro. Yo espero que mañana salga alguien del Poder Ejecutivo Municipal de explicaciones y diga qué van a hacer con esta situación, porque tampoco puede ser que cada vez que la empresa tiene un problema económico habilite el gremio a reducir las tareas o ponga un servicio de emergencia, salga a plantear sus necesidades, porque toda empresa en la Argentina tiene vicisitudes, todas las empresas, más allá de la del transporte con sus particularidades. Y hay muchas empresas que han cerrado en los últimos años en Argentina. Ese es el riesgo de ser empresario, o debería ser el riesgo de ser empresario. A veces sale bien, a veces sale mal. En este país además es una lotería. Uno entiende, uno puede pedir condiciones macroeconómicas, puede pedir colaboración, entiende que es un servicio público, que hay que tratar de respaldarlo, que hay que tratar de prestarlo sí o sí, porque hay mucha gente que lo necesita. Pero bueno, habrá que evaluar otras posibilidades. ¿Será la municipalización? ¿Será la convocatoria de una nueva licitación? ¿O será la adjudicación a la empresa de San Luis si es que está en condiciones de prestar el servicio? Habrá que ver si con este cambio en los últimos 3 o 4 meses en la macroeconomía argentina, la empresa de San Luis también no tiene la misma situación, el mismo problema.
Ahora, ¿qué rol, Marcos, ocupa también, digamos, el Estado municipal? Porque así las cosas, al menos la sensación que a mí me da, es que el gobierno de Río Cuarto termina siendo rehén de una empresa como la SAT, que brinda ni más ni menos que el transporte público, y a su vez los ciudadanos rehenes de ese presunto acuerdo del que siempre se habló antes de la licitación, durante, después, ahora más que nunca. ¿Ustedes van a plantear algo concreto desde el bloque de Juntos por Río Cuarto? ¿Pueden hacer algo? Bueno, seguramente vamos a hacer una presentación, tendremos mañana reunión de bloque para discutir este tema, porque es un tema importantísimo para la ciudad. Yo siempre he dicho que si hay temas importantes para discutir en serio y para darle intensidad al debate y para trabajar y mucho, uno es el del transporte y la movilidad urbana, y otro es el de la basura. No quiere decir que sean los únicos, pero son en cualquier municipio dos ejes trascendentales. A los dos temas el gobierno los trata de manera apurada, con baja intensidad, con poca discusión de contenido, y en los dos temas pareciera que carece de especialistas que lo puedan asesorar al intendente y a los funcionarios como para orientarlos a una salida más inteligente para la gente. Y insisto en esto, nunca se discutió, y siempre lo planteamos, cómo mejoramos el transporte de manera tal de que fuera más eficiente y que cortara más boletos. Acá siempre la ecuación está dada por el aumento de tarifas o el aumento de subsidios, ¿no? Ver cómo hacemos que más gente use el colectivo y que ese uso del colectivo sea más eficiente, más sustentable en términos económicos y ambientales. Si esa discusión de fondo nunca se aborda, vamos a estar en serios problemas. Bueno, veremos mañana con el bloque qué definición tomamos, qué pedido de explicaciones seguramente planteamos o pedimos en el Consejo, pero más que explicarle a la oposición, el Ejecutivo Municipal le tiene que explicar a la sociedad por qué lo tuvo casi un año y pico con un engaño de una discusión que no iba a fondo, con una licitación que no era para cambiar nada ni para mejorar nada, sino para salir del paso, y que queda evidenciada en esta situación que hoy denuncia el propio titular de la empresa, que dice que es deficitario el servicio y que si no le aumenta la tarifa y los subsidios no puede funcionar y no se va a hacer cargo del contrato. Marco, muchísimas gracias. ¿Ustedes creen viable la posibilidad de esta acción última que ha presentado la empresa, que pareciera fuera el determinante de lo que ocurrió el fin de semana, esto de pedir que se enganche el costo del boleto con los valores de otras ciudades? ¿Ustedes creen que el Ejecutivo puede avenirse a eso? La verdad, Guillermo, yo creo que no debería haber ningún margen para considerar eso. Lo que se nos plantea en la comisión desde el oficialismo es que eso no se iba a considerar, que se iba a esperar que llegara el contrato. Pero también es cierto que este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer autonomía. Se dio autonomía durante la pandemia, donde no definió nada, definía todo el COE. La cedió para no preguntar ni averiguar quién era el encargado del COP que mandaban desde Córdoba, y terminamos con un médico trucho. Y lo define también cada vez que hay un proceso donde la provincia pone plata en una obra, poco y nada puede discutir la municipalidad, solamente abre los brazos y recibe la plata que mandan, sin discutir absolutamente ninguna condición. No tiene autonomía para discutir quién viene a prestar una renovación en lo que tiene que ver con los sistemas o las certificaciones de procesos administrativos. Entonces viene el elector puesto cerrado en una cajita de Córdoba. Y ahora con esto, es como que se cede la autonomía todo el tiempo, y cada vez hay menos potestades en Río Cuarto para tomar decisiones importantes que deberían definir quienes han sido electos por el voto popular de los Río Cuarto, en este caso Llamosas, y quienes somos concejales de la ciudad. Gracias, concejal, por contestarnos, sobre todo en este día de descanso. Muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. El concejal Marcos Curleto no cree que haya sido una protesta que se justificara en determinantes de orden estrictamente gremiales. Creen que dijo un show patético, ¿no? Utilizó esa terminología, si mal no recuerdo. Veremos qué es lo que sucede. Lo peor de toda esta situación, es que ya no sabemos dónde está la verdad de el funcionamiento del transporte. Se suponía que el proceso de llamado a licitación del transporte urbano de pasajeros, transporte público de pasajeros, iba a implicar un sinceramiento del modelo para conocer las reglas del juego realmente. Y hay tanta entropía, tanto ruido, no puede ser pasar de ser una empresa financieramente eficaz a estar al borde de la quiebra. Algo en el medio
Insisto, podrán haber bajado la cantidad de pasajeros. Habrá que preguntarse, bueno, ¿por qué bajó la cantidad de pasajeros? Si vos tenés una heladería y dejaste de vender helados, ¿le echás la culpa siempre al clima? O te preguntas, ¿no estaremos nosotros haciendo algo mal en la composición del helado? ¿No habremos bajado la calidad del helado? ¿O siempre va a ser la culpa de los demás? Porque, que yo sepa, en otras ciudades no bajó la cantidad de pasajeros que circulan. A lo mejor también es producto de que el modelo que la empresa durante años le ofreció a la ciudad de transporte no cambió, siguió siendo el mismo, y demográficamente la mancha urbana de Río Cuarto se modificó, las prácticas de los riocuartenses se modificaron, apareció la bicicleta, la motocicleta, y vos no diste ningún otro servicio con lo mismo. Bueno, sí, claro, perdiste pasajeros por alguna razón, pero no le podés echar la culpa al modelo económico. ¿Vos ves que a las empresas de transporte de pasajeros les vaya mal? A las de transporte interurbano. Hay una empresa que, no sé, vos vas en la ruta y colectivo de esa empresa, ¿qué? ¿Esos son vivos y los demás son tontos? Porque si no, todas las empresas se harían fundidas, todas las empresas de transporte. ¿Cómo hacen hacer unas eficientes y otras deficitarias? Y algo más. Corleto dijo algo que por primera vez se menciona. ¿Y si termina municipalizando el servicio? Sí, lo planteó. ¿Lo planteó? Sí. Bueno, el que ahí vamos a saber. Ahí vamos a saber realmente qué realidad es la de los números. No, porque también hay una cuestión. Pasa con muchas empresas. Las empresas están fundidas al borde de la quiebra y vos ves a los empresarios ricos, ¿no? No responden con su capital a la empresa. Siempre la empresa es una unidad distinta de la vida de los empresarios. Entonces, vos ves empresas, no solamente del transporte, de muchas actividades. Las empresas están fundidas, los trabajadores no, es un desastre, y los empresarios siguen siendo ricos. ¿Por qué hay empresas fundidas con empresarios ricos? Déjame aportarte tres datos, Guillermo, sobre todo esto. Por un lado, cuando la SAT ganó la licitación, ¿fue una sorpresa? ¿Fue una sorpresa que haya ganado la SAT? Todos los titulares de los medios, incluso creo que nosotros mismos, porque era un dato de la realidad, titulamos sin sorpresas. Eso ya es algo que marcaba como ese sonido ambiente con el que venía el proceso licitatorio. En segundo lugar, como bien señaló Corleto, acá, digamos, hay otra fuerza representativa de la ciudad de Río Cuarto. El 26 de noviembre del 2021, 26 de noviembre, en este mismo programa, el concejal de Política Abierta, Pablo Carrizo, afirmó que es un pliego de licitación casi preparado para que siga la SAT, decía. Y luego, el 7 de julio, nos enteramos que votó a favor, junto con el oficialismo, para que gane la SAT frente a la empresa de San Luis. Eso por un lado, digo, para que tengamos en cuenta lo que dicen, lo que hacen. Y el otro dato, que es respecto a la empresa en sí misma y las declaraciones de Titarelli, el 7 de julio gana la licitación. El 8 de julio, o sea, al día siguiente lo llamamos en este mismo programa, y Titarelli afirma, 8 de julio, el sistema va a mejorar. Lejos de plantear una declaración dramática como la que acabamos de escuchar este fin de semana en Postal Central. El sistema va a mejorar, 8 de julio. Ahora, el corte temporal hay que hacerlo el 5 de septiembre, no ahora en octubre. Porque el 5 de septiembre la empresa anuncia el nuevo sistema de transporte. Nosotros fuimos a cubrir esa conferencia a la sede de la SAT y nada de esto planteó. Nada de esto planteó Titarelli. Absolutamente nada. Mostró las líneas que estaban preparados para arrancar en octubre, decía. Entonces, ya tiempos... estaba el problema económico. Claro, pero además los tiempos se te acortan. No me puedes decir de marzo a octubre, porque vos en el medio estuviste diciendo un montón de otras cosas. Entonces, claro, surgen las preguntas ahí, como vos decías, y también lo agregaba Corleto, ¿quién nos mintió? ¿Cuándo nos mintieron a los riocuartenses? Así son las